Uno, la sesión pasada habíamos trabajado tesis para recibirse de mexicano. Dos, con el... Declaración de amor a mi ciudad. La declaración de amor a mi ciudad. ¿La trabajamos en la próxima sesión? Sí, como no, lo que usted diga. Gracias. Porque se me olvidó que íbamos a trabajar eso. Licenciada, por favor. A ver, ¿usted? No, la idea de tener las figuras retóricas a la mano es para ir identificando esa parte de la poética en la obra del maestro Ernesto Moreno Mocho. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco lo que nos decía Octavio Paz sobre la poesía. Entonces, en su obra muy conocida, El arco y la lira, Octavio Paz hace todo un ensayo sobre la poesía, buscando responder esa pregunta insoluble, tratando de definir lo indefinible, como se dice vulgarmente. Él asume el reto de tratar de explicar qué es la poesía. Y al inicio habla precisamente de la relación que hay entre la poesía y el poema. Cito un fragmento. El poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega y se aísla en un producto humano. Cuadro, canción, tragedia. Lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida, en estado poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema por el ser de la poesía si deja de concebirse a éste como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino un lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. La idea que tiene Octavio Paz de la poesía al iniciar El arco y la lira es que la poesía existe, digamos, en todos lados. La poesía es como esa chispa de humanidad que nos permite ver más allá de lo cotidiano. Y eso está flotando en todos lados, pero se concreta en el poema. La poesía no la podemos estudiar en sí misma, no la podemos tocar. La poesía emerge ante nuestros ojos cuando está en el poema. Pero no es exclusiva del poema. Eso es lo interesante en la obra de Octavio Paz. La poesía no es exclusiva del poema. Nosotros podríamos encontrar poesía dentro de la prosa. Y ya lo hemos mencionado en otra ocasión. Existe la prosa poética. Y dice, es que hay novelas, cuentos tan bellos, en donde la prosa se resiste a ser prosa. Hay un ritmo, hay una musicalidad en el texto, y uno entonces sabe que está frente a un hecho poético. Incluso la poesía puede estar presente en el ensayo o, más aún, en textos académicos. La obra de Octavio Paz, que era poeta y era ensayista, está bastante combinada. En sus ensayos vamos a encontrar muchas veces el ritmo poético. No puede negar Octavio Paz en su obra que es un poeta. Bueno, ese fenómeno poético se condensa en los poemas. Pero en el fragmento que acabamos de leer, Octavio Paz también nos advierte que el poema no es la forma. Es decir, no porque uno descubra la métrica o domine la métrica, uno va a lograr que exista el poema. Yo me puedo poner a escribir frases cortas e irlas hilando, y no por eso voy a producir un poema. ¿Qué necesito para que sea un poema? Necesito que tanto la forma, la métrica, como lo poético se entrelacen.
Y me voy a dar cuenta de que se entrelazan cuando hay un ritmo, cuando yo siento que las palabras van llevando cierta cadencia, cierto orden, cuando me doy cuenta de que fonéticamente suena agradable, hay rima, hay repeticiones que me hacen sentir mejor el poema. Entonces, el ritmo es fundamental. La imagen, todo poema me deja algo, me deja una impresión, me hace sentir que estoy contemplando algo, que puede estar en mi mente o que mi mente puede estar evocando. Y finalmente una especie de concepto. Para ser más precisos, Paz le llama en algún momento el sentido del poema, como una especie de significado. No basta que el poema suene bonito, no basta que me provoque alguna imagen, alguna representación mental. Es necesario que tenga sentido, que tenga significado para mí, que me diga algo, que me hable de algo. Eso después Octavio Paz lo va reformulando porque dice, ese algo no es un concepto que pudiéramos definir, no es un concepto como cuando estamos trabajando un artículo en la escuela y decimos, bueno, la definición es esto. No se trata de un concepto así, sino más bien de algo que articula el poema. Pero al mismo tiempo es algo que se nos escapa, es algo que nos desborda. Es como esa parte sublime de lo humano que el poema nos descubre, nos muestra. Y esto está muy claro cuando nosotros vamos recorriendo la obra del maestro Ernesto Moreno Machuca. Él era un hombre que se dejó tocar por la poesía, que se dejó llenar por la poesía, en el sentido en el que Octavio Paz lo menciona. Vuelvo al último párrafo. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. La obra del maestro Ernesto Moreno Machuca vale la pena porque dominaba la métrica española, conocía muy bien la retórica, había leído a los clásicos, conocía la forma poética, pero también tenía una sensibilidad especial, una forma de ver el mundo con atención, con detalle. Lo contemplábamos cuando decíamos, mucha gente ha pasado frente al templo de San Cristóbal y, pues está muy bonita la fachada, pero detenerse a contemplar al ángel, describirlo, dialogar con ese ángel que en principio está hecho de piedra, pero después, a partir de ese encuentro, reconoce la finitud del ser humano que un día no va a estar y que en cambio va a permanecer la piedra. Entonces, entrar en ese estado de conciencia solo es posible cuando el hombre se deja tocar por la poesía y cuando humaniza a la poesía. Es valiosa la obra del maestro, sí, porque nos enseña cómo debemos escribir, ¿no? Cómo se escribe un poema siguiendo la normatividad clásica. Pero también porque nos muestra esa parte de humanidad. Y creo que aquí está la parte interesante de su obra. Hemos estado leyendo algunos de sus versos en este taller. Y de la tesis para recibirse de Mexicano 2, habíamos leído un canto a Cholula. Y decíamos, bueno, volver a cantarte, Cholula. ¿Por qué volver a cantarte? Porque en tesis para recibirse de Mexicano 1 ya le había cantado a Cholula, le había cantado a la pirámide. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la revisión de Cholula, pirámide que danza, loanza a la antigua choloyana, de la tesis para recibirse de Mexicano 1. Esta edición es una edición de 1963. Como se acostumbraba en esa época, los ejemplares venían numerados
es una costumbre que ya se ha perdido, ¿no? Entonces aquí yo tengo el ejemplar número 91. Será una costumbre muy padre porque ahora los libros en la página legal a veces ya ni siquiera dicen de cuánto es el tiraje. Antes, en el colofón decía dónde se imprimieron, cuántos ejemplares, ordinariamente con la leyenda más sobrantes para reposición. Ahora las editoriales muchas veces ya no ponen de cuánto es el tiraje, simplemente primera edición, segunda edición, primera reimpresión, y con eso tenemos suficiente. Ya no nos damos cuenta de la magnitud de la obra porque a lo mejor estamos en obras actuales, no es este el caso, pero en libros más actuales, que simplemente nos dice tercera edición, pero pueden ser 3 ediciones de 100 ejemplares. O puede ser una edición de 10.000 ejemplares. Ahí está el truco publicitario. Y en cambio, en este tipo de libros, la belleza es que uno sabía que el ejemplar estaba numerado, ¿no? Y a veces venían numerados por el mismo autor. Entonces, eso a los que nos gustan los libros, ¿no? Esta parte de la bibliofilia, es como un encanto extra en el libro. Saber que efectivamente es uno de los libros que estaban marcados, ¿no? Aquí dice el colofón que Tesis para recibirse de mexicano se acabó de imprimir el día 16 de diciembre de 1963 en los talleres de linotipografía económica ubicados en la 6 Oriente número 210, antigua calle de Santa Clara, una calle histórica, ¿no? Porque aquí los poblanos decimos que se inició la revolución el 18 de noviembre de 1910, ¿sí? En la ciudad de Puebla de Zaragoza, a escasos pasos de la casa donde, con su heroica muerte, iniciara Aquiles Cerdán la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1910, comentario que decíamos. Se tiraron 1000 ejemplares en papel fénix especial de 50 kilogramos, 300 de ellos numerados. Cuidó la edición el autor, ¿no? Un privilegio tener este libro en mis manos. Vamos a leer, pues, este poema de Cholula, Pirámide que danza, página 287. Ya decíamos cuando leíamos el otro poema que la selección incluyó un hecho, no diré curioso, pero sí un hecho significativo. Yo soy originario de Cholula, ¿no? Orgullosamente. 287. Ese no lo tenemos. Sí, ahí. Sí. Sí, tengo el 300. Otra vez me sacaron malas copias. No, sí, es 87. ¿Ese es el que nos dio ahorita? Sí. A ver, ¿te lo busco? Es el que nos acaba de dar ahorita. De ahí salió. Sí. 290. Nos dio un juego y en ese está. 87.1. Sí. Viene primero un poema a Hidalgo y después el canto a la pirámide de Cholula. Entonces, vamos a leer primero las páginas finales, después vamos a leer las iniciales. Como en otras ocasiones, a manera de homenaje, la idea es que entre todos vayamos leyendo el poema. Comienzo. Cholula, pirámide que danza, Loanza de la antigua Cholula, ciudad de las raíces del hombre que yo habito, que me diera la gracia de la tez macilenta, para cantar tu historia de luz y de infinito, se me enciende la mano como antorcha violenta. Ciudad donde la patria comenzó su palabra, de mutismo y de fuerza, de pujanza y de brío, te hicieron los toltecas, con la fe que te labra, la piedra que te surca, cual caudaloso río. De ti parte la rosa de los vientos que enfloran, con pregón de leyendas a nuestra patria noble. En ti nacen las bocas que nos besan y lloran, y el árbol de la raza que se viste de roble. ¿Alguien quiere leer? ¿Sí, no?
A ti llegó silente la estrella de la tarde, aquel viejo barbado de la palabra santa, el viejo Quetzalcóatl de la mirada que arde bajo la luz que embruja la pupila que canta. De ti nació la triste palabra del olvido, en ti nació la dulce palabra de la tarde, en alas de los vientos fecundos de peligro, naufragó la paloma de la estrella gigante. En ti forjó la luna su rueda de presagios, y el sol ancló en tus carnes su color y su estilo. Todo el valle fecundo te regaló sus pájaros, y te nutrió la entraña, la lluvia y el rocío. El viejo de las barbas y de la tez de luna ofrendaba a sus dioses pequeños animales, oraba silencioso con su imponente túnica, enseñando a su pueblo la rosa de las artes. Y luego, ¿está? Diseminó el amor y el silencio. Este gran sacerdote vino de la nada, enseñó la doctrina de la paz y dio al viento la canción hechicera de su regia palabra. Como vino del aire, de la luna, tenía la espuma de los mares en la tez y en el alma. Predicó las virtudes de la casta alegría y todos lo aclamaron como el rey de su raza. Sin embargo, cual astro que fulgura y escapa, pasó por estos polos de Choryoán, la bella, el viajero encantado que vino de la nada, y a la nada tornóse como pálida estrella. No traigo mis lentes, no distingo bien. Licenciada, por favor. Sí. Chololán de mi sangre, mensajera de trinos, aquí junto a tu gajo de sombra humedecida, por el agua profunda del llanto de tus hijos, que son madera triste de indígenas mirámaras. Viene mi voz morena, con su palabra nube, a recorrer la tersa desnudez de tu alma, con el tacto del sueño y la flor querube, que dio sus alas fuertes porque fueran más ala. Viene mi voz de tiempo azul de lejanía, a dejarte las flores del sueño y de la poma, brotadas en la tierra sutil de la poesía, con la mano del viento, poeta del aroma. Cholula legendaria, labradora de símbolos, en ti se alzó la magia del sol y de la luna, llegando hasta el imperio del maya fugitivo, la presencia del hombre brotado de la espuma. Cholula de leyenda, los que te hicieron roble, pirámide secreta, pasajera y perenne, te cantan en su herencia de pájaros en sontle, en este grato instante secular y solemne. Cholula de mis sueños, mi dolor escondido, viene a dejar la gracia de su canción naciente, y cual una pirámide de mi corazón herido, viene a volcar su corazón sobre tu barro ardiente. Viene a decirte tu gloria y a loar tus blasones, y a recoger la esencia gallarda de tus trinos, para tejer la trama de sutiles canciones que bajarán al antro saliente de tus siglos. Viene a decir con voces de lunas permanentes la historia de tu imperio de fulgurantes albas, donde solloza a veces Quetzalcóatl, el perenne, con sus lágrimas vivas sembradoras de raza. Cholula, del imperio tolteca, flor y aroma, quien te dio la leyenda de tu estirpe gallarda, te dio la flor del viento, la esencia de la rosa y la rueda de espinas de tu voz mexicana. Ciudad enamorada de los labios del viento, del agua que desciende cantando y sollozando. Bajo tu tez rugosa, clorofila del tiempo, perduran las goteras fecundas de tu llanto. Pinturas que no acaban de entregar su mensaje, escalones que ocultan los ecos de pisadas, de los que desposaron su muerte con imágenes y cazaron la gloria con flechas de esperanza. Bajo tu voz callada, viajera y sitibunda, latente de sangrantes y raros jeroglíficos, inspira las canciones de tu raza fecunda, la dulce voz Naoa, creadora de tus símbolos. Bajo tu tez morena, producto de la tierra que te enciende la carne madura de sonrisa, yace la certidumbre del fuego y de la hoguera, donde inmoló tu angustia al ángel de la risa.